Una partícula de masa 0.4 kilogramos es sometida simultáneamente a dos fuerzas, siendo las componentes para la fuerza número 1 y para la fuerza número 2 dadas. Si la partícula se encuentra en el origen e inicia desde el reposo, nos piden calcular los componentes del vector posición final y b. los componentes del vector velocidad final a 1.6 segundos. Entonces, como el enunciado ya nos da los componentes de los vectores de fuerza descompuestos, entonces lo que vamos a hacer es calcular todo por separado. Entonces voy a calcular primero para el eje X y después voy a calcular para el eje Y. En cualquiera de los dos casos vamos a comenzar con la segunda ley de Newton. La fuerza neta en X va a ser igual a masa por aceleración en X. Pero en ese caso, la fuerza neta no está dada directamente, sino que debemos expresarla como la suma de la fuerza X número 1 más la fuerza X número 2. Y reemplazamos. Despejamos la aceleración pasando la masa a dividir. Con lo cual ya tengo una expresión para la aceleración. Bueno, la expreso de manera elegante. Sin embargo, no me están pidiendo aceleración sino los componentes de ecuaciones de movimiento. Voy a calcular primero v, porque es más fácil hacer esto desde la velocidad final. Entonces, voy a calcular la velocidad final en el movimiento uniformemente acelerado, en x, que va a ser igual a la aceleración en x por el tiempo, más la velocidad inicial en x. Pero como me dicen que iniciamos desde el reposo, la velocidad inicial en x vale 0. Por lo tanto, es esta expresión. Lo único que quedaría es reemplazar la aceleración en x por la que llevamos procesando con las fuerzas, desde la segunda ley de Newton. Y expresamos la ecuación de manera elegante. Entonces, esta sería la forma general para calcular la velocidad final. Ahora vamos a determinar la ecuación del desplazamiento. El desplazamiento en x es igual a la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero tiempo al cuadrado es igual a tiempo por tiempo, más la velocidad inicial en x, que habíamos dicho que vale 0, por lo tanto nos quedamos con esto. Y ahorita viene la magia. Recuerde que la expresión para velocidad final que teníamos acá es aceleración por tiempo. Por lo tanto, aceleración por tiempo es igual a velocidad final. Por lo tanto, puedo reemplazar para que la parte aritmética quede un poco más sencilla. Ahora, esta parte analítica se repite exactamente igual para el eje Y. Por lo tanto, retomo las ecuaciones, pero las defino para el eje Y. Lo único que quedaría es descomponer el desplazamiento por posición final menos posición inicial. Sin embargo, como la posición inicial es 0 porque iniciamos nuestros movimientos de reposo, eso significa que el desplazamiento va a ser igual a la posición final, en X y en Y. Así que alcanzamos las soluciones analíticas de ambas componentes para los dos vectores que necesitamos determinar. Así que lo único que queda es hacer la aritmética. Y comenzamos a reemplazar. La fuerza en X número 1 es menos 2. Newton sale como factor común ahí, porque tenemos dos fuerzas sumándose. La fuerza en X número 2 es menos 2.6. La masa, 0.4 kilogramos. El tiempo, 1.60 segundos. El análisis dimensional con el Newton es inviable, así que lo cancelo analíticamente y lo reemplazo por su definición. Recuerde que la definición del Newton está encerrada en la propia segunda ley de Newton. Es decir, fuerza es igual a masa por aceleración. Por lo tanto, las unidades son masa por aceleración. O sea, kilogramo de masa por metro sobre segundo al cuadrado de aceleración. Hecho esto, ahora sí podemos hacer análisis dimensional. Kilogramo que divide, kilogramo que multiplica. Un segundo que multiplica, un segundo que divide, se cancelan. Las únicas unidades de entrada que permanecen son metro multiplicando, segundo dividiendo. Y metro sobre segundo son unidades de velocidad en X. Así que dimensionalmente el ejercicio tiene sentido y lo único que queda es operar los valores. Entonces, 2, espéreme un momento, ese 2 es negativo. Ahora sí, menos 2
entre paréntesis, menos 2.6, cierro paréntesis, por 1.6, dividido entre 0.4. El resultado a tres cifras significativas será de menos 18.4. Ahora que tengo la velocidad final, la reemplazo en la ecuación de posición final. Y reemplazo tiempo por 1.60 segundos. Segundo que multiplica y segundo que divide se cancelan. La única unidad de entrada que queda es metro. Y metro es unidad de posición. Justo la variable que pretendemos calcular. Así que dimensionalmente el ejercicio tiene sentido y lo único que queda es operar por 1.6 nuevamente entre 2. El resultado a tres cifras significativas será de menos 14.7 metros. Ahora vamos a hacer lo mismo con los otros vectores, pero en este caso solo voy a reemplazar valores porque como el análisis dimensional es el mismo, entonces vamos a tener que las unidades se van a cancelar de igual forma. Entonces la fuerza en Y número 1 es menos 4, la fuerza en Y número 2 es 5 positivo, la masa constante es 0.4, el tiempo es 1.6 segundos. Después de todo el análisis dimensional sabemos que las únicas unidades que quedan son metros sobre segundo, no tenemos que volver a repetirlo y por lo tanto lo único que queda es operar los valores. Abro paréntesis, menos 4 más 5, cierro paréntesis por 1.6 sobre 0.4. El resultado a tres cifras significativas es 4.00 metros sobre segundo, que sería la velocidad final. Y la posición final en Y sería reemplazar esa velocidad final y multiplicarla por el tiempo, que vuelve a ser 1.6 segundos. Ya sabemos que dan metros y lo único que queda es operar. Este último es tan sencillo que se puede hacer sin calculadora. La mitad de 4 es 2 y por lo tanto el doble de 1.6 es 3.20 metros. Una vez que ya tenemos los componentes de los vectores, podemos expresar la solución. Que existen muchas maneras de hacerlo, pero el libro de texto nos está pidiendo hacerlo en tipo vector unitario y es de la siguiente manera. El vector posición como tal va a expresarse con el componente en X, o sea, menos 14.7 metros. En X se simboliza con el vector unitario Y en Y es 3.2 metros. En ese caso el vector unitario es J. La I y la J se usan como representaciones del eje X y el eje Y. Para el vector velocidad tendremos por lo tanto la velocidad final en X menos 18.4 metros sobre segundo y la velocidad final en Y positivo 4 metros sobre segundo. Con lo cual obtenemos las soluciones que nos estaban pidiendo. El vector posición final, el vector velocidad final, en términos de sus componentes y en términos de vectores unitarios. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de leyes de Newton. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.